La luna deslumbrante asoma entre los árboles. La oscuridad de la noche lo inunda todo. Y una tenue niebla comienza a aparecer. Adéntrate en el bosque. Busca el árbol viejo. Siéntate a su lado. Ponte cómodo, cierra los ojos y escucha la historia que traen hasta ti las criaturas de la noche. Bienvenidos. Estos son los cuentos del bosque oscuro. Los orfebres, de J.C. González. ¿No os habéis preguntado nunca qué es lo que mueve a un escultor a invertir horas de trabajo en desbastar un trozo de roca, con las manos y los músculos de los brazos doloridos por el esfuerzo, mientras respira polvo y le saltan de vez en cuando esquirlas de piedra a la cara, hasta que consigue plasmar la imagen que tenía en mente o había esbozado sobre un papel? Yo pienso en ello siempre que hablo de la raza más desconcertante que la humanidad ha conocido a lo largo de los casi 10.000 años que llevamos explorando nuestra galaxia. No hemos llegado a ser contemporáneos con ellos y, sin embargo, hemos encontrado numerosos vestigios de su existencia por todo este universo isla. No sabemos si cruzando el océano intergaláctico, en otras galaxias, podríamos encontrar también pruebas de su existencia, ya que nosotros aún no disponemos de la tecnología adecuada para visitarlas de forma práctica. Pero su presencia en esta que habitamos es suficientemente impresionante como para que merezca la pena hablar de ellos. Los llamamos los orfebres, y dentro de poco explicaré por qué. Podríamos haberlos llamado los arquitectos, los ingenieros o los constructores, y todo ello por la misma razón. En cualquier caso, no quiero adelantarme a mi relato. Y digo mi relato no solo porque soy yo quien os lo cuenta, sino porque fui yo quien los descubrió. O mejor dicho, descubrí su obra. Hace 20 años estándar, aún trabajaba para la Katia Corporation con funciones de personal científico, destinado en una de sus naves de exploración planetaria. El Consejo de Planetas Unidos contrataba a la empresa para la realización de viajes de exploración y evaluación de recursos de planetas descubiertos en las cercanías de las zonas definidas en sus planes de expansión como de interés preferente. De algún modo, el Consejo decidía cuál era el rumbo a seguir en su expansión a lo largo y ancho de la galaxia en planes que duraban 10 años. Sus criterios estaban sobre todo orientados al posible hallazgo de recursos mineros y de biotopos habitables o susceptibles de terraformación para la expansión poblacional.
Y, por supuesto, evitando zonas próximas a determinadas áreas pobladas por otras razas alienígenas, algunas hostiles. Una vez decidido el dónde, el Consejo contrataba empresas como la Katia para realizar esa exploración preliminar in situ y la evaluación de los distintos planetas y asteroides encontrados. Por aquel entonces, yo me encargaba del análisis geológico y geomagnético de los diferentes mundos. Realizaba escáneres de sus superficies, a veces con muy alta resolución, para completar gran parte del informe de posibilidad de explotación minera. Todo ello desde la comodidad de nuestra nave de exploración, aunque a veces, por suerte muy pocas, me tocaba enfundarme el traje y bajar a la superficie. Odiaba bajar en la lanzadera. En uno de nuestros viajes llegamos al planeta llamado ahora Sion. Era uno de los más prometedores en términos de cumplimiento con los parámetros vitales estándar, que constituyen el conjunto de condiciones que se consideran a la hora de establecer si un planeta es habitable en términos humanos. A la postre se confirmaría que Sion es, en efecto, un planeta fantástico para formas de vida basadas en el carbono. En la actualidad mantiene una población creciente de unos 100 millones de habitantes. El periodo orbital de Sion es de unos 3 años estándar y su órbita es bastante elíptica, con una inclinación de su eje de rotación de una 30 de grados. Esto hace que tenga un periodo de verano de pocos meses y el resto sea un invierno suave. El clima no es extremo, no habiendo una diferencia demasiado grande entre verano e invierno. Pero sí tiene una particularidad. Sus cielos, durante casi todo su periodo orbital, están cubiertos por una espesa capa de nubes. Solamente en los 6 a 8 meses de verano, la nubosidad pasa por una fase de mínimos, con numerosos días de cielos claros y despejados casi en la totalidad del planeta. Menciono esto porque resultó clave en nuestro viaje. En cuanto llegamos a aquel planeta, intento recordar su antiguo nombre en la nomenclatura preexpansión, pero no consigo hacerlo. Los análisis preliminares de composición atmosférica, campo magnético y otros confirmaron la idea que teníamos de que el planeta era habitable. Nuestro trabajo se reducía a la realización de un conjunto de experimentos y el registro de una serie de medidas adicionales para saber si además podríamos establecer una explotación minera en él, si era estable en términos geológicos, si poseía movimientos tectónicos de algún tipo. No os aburriré con los detalles. Sabíamos que el ser humano podía vivir allí, pero aún nos quedaban unos días de toma de datos. Habíamos llegado en la época en la que el planeta discurre por su órbita en fase de aproximación a su estrella. Como ya he dicho, durante ese periodo el clima es un poco más favorable. Entramos en su verano y los cielos comienzan a despejarse de nubes. A nuestra llegada, sin embargo,
Desde la nave aún se apreciaba el planeta cubierto de nubes de vapor de agua casi en su totalidad. De esta manera, solamente podíamos detectar el relieve de la superficie rocosa con el uso de los diferentes escáneres que usaban múltiples frecuencias electromagnéticas para ese fin. Lo primero que nos llamó la atención fueron unas estructuras enormes que detectaron los escáneres, como pirámides gigantescas, situadas a lo largo de varios paralelos, a diferentes latitudes al norte y al sur del Ecuador. Asimismo, se observaban estructuras similares en los polos norte y sur. Era curioso advertir que estas estructuras aparecían visibles en los escáneres a pesar de la gruesa capa de hielo que, igual que en la Tierra, cubrían ambos casquetes polares. Desconocíamos la extensión real de ese conjunto de estructuras distribuidas por todo el planeta, pero parecía ser de un tamaño descomunal. Al superponer en un modelo del planeta las posiciones de aquellas estructuras, descubrimos que existía un patrón, una geometría bien definida. Al principio fue difícil entender cuál era el esquema subyacente. Algunos de aquellos elementos se encontraban, por un lado, a lo largo de un determinado paralelo geográfico, separados a intervalos de longitud iguales. Pero esas posiciones se iban alternando conforme ascendíamos o descendíamos en latitud, aunque siempre teníamos 5 elementos en cada paralelo. Por otro lado, los paralelos donde habíamos registrado su presencia no estaban equiespaciados en latitud. Suena algo confuso, pero tal vez un símil pueda ayudarnos a comprender aquella distribución. Podemos imaginarnos un tablero de ajedrez pintado sobre la superficie del planeta, con la salvedad de que en vez de 8 filas tendríamos 6 paralelas al ecuador y en vez de 8 columnas tendríamos 10. De esta forma, si en una fila imaginábamos uno de aquellos elementos en el centro de las casillas blancas, en la fila siguiente los elementos se disponían en los centros de las casillas negras. Y así de manera alternada. Las estructuras de los polos norte y sur completarían el cuadro. Decidimos, pues, hacer un análisis detallado. Así, lo primero que determinamos fue el número de elementos que desde un polo hasta el otro se situaban en un mismo paralelo. Exceptuando los polos del planeta, donde teníamos una única gran construcción, en cada hemisferio norte y sur podíamos observar alineamientos de 5 estructuras a lo largo de un paralelo, y esto repetido a latitudes extrañas en 3 paralelos distintos. Además, la disposición en el hemisferio norte era complementaria a la del hemisferio sur. ¿Por qué 5 estructuras en un paralelo? ¿Era el 5 un número especial para quien quiera que hubiese levantado aquellos enormes monumentos? Nunca lo descubrimos. Sin embargo, uno de nosotros, Patterson, matemático, encontró sentido a todo aquello. Si lo piensas, en realidad es muy sencillo. Patterson se dio cuenta de que teníamos en total 32 estructuras. Recordó que el número de vértices de un dodecaedro es 20 y 12 el de un icosaedro.
Ambos números suman 32. Así que su idea, que resultó dar en el clavo, era que las posiciones de las macroestructuras se correspondían con las posiciones de los vértices de un icosaedro encastrado dentro de un dodecaedro o al revés. Patterson insistía en que esas dos figuras geométricas son sólidos perfectos, el uno dual del otro. Aquello quería decir que el número de vértices de uno correspondía con el número de caras del otro y viceversa, y que por tanto, recortando los vértices de uno lo suficiente, se podía obtener el otro. Sea como fuere, aquello nos daba el patrón que estábamos buscando para la distribución de aquellas inmensas pirámides a lo largo y ancho de la superficie de Sión. Aunque quedábamos muy lejos de saber por qué habían usado aquella precisa asociación de formas. Mediante la computadora, Patterson nos mostró el sólido resultante de embutir un dodecaedro en un icosaedro o al revés. Aquello parecía una bola llena de pinchos. Viendo la disposición de vértices picudos y aristas, me di cuenta de que, al igual que los lugares donde se encontraban aquellos elementos gigantes determinaban puntos a gran altura sobre el nivel del suelo, había ciertos vértices en la figura que podrían corresponder con la superficie o con elementos a mucha menor altitud. Así que dispusimos un par de sondas de reconocimiento en un área de nubes relativamente tranquilas y pasamos a un análisis más en profundidad. El resultado fue como esperaba. Existían pequeños monumentos al estilo de gigantescos edificios de piedra, de formas diversas, pero de mucha menor altura en aquellos emplazamientos. Análisis posteriores por toda la superficie del planeta determinaron que, en efecto, los seres que construyeron aquellas estructuras a una magnitud planetaria intentaron reproducir en la superficie los elementos geométricos de aquella figura que Patterson nos mostraba. El momento más increíble lo vivimos al día siguiente a ese descubrimiento. Como dije, en este momento de su órbita, los cielos del planeta suelen estar despejados y, sin embargo, por alguna razón, habían seguido estando cubiertos de nubes hasta ese momento. Por fin, al día siguiente, el planeta nos mostró toda su gloria, sin una sola nube cubriendo su superficie. Los colores de la vegetación y de los diferentes tipos de suelo eran magníficos. No obstante, lo que casi nos hace llorar de emoción fue el fulgor que despedían a la luz de su estrella todos los gigantescos pináculos y las estructuras menores que aquellos seres habían dejado allí. Parecía que contemplábamos una hermosa joya de tamaño inconmensurable. No sabíamos para qué servían o siquiera si tenían alguna utilidad. Aun así, ante la hermosura de aquella visión, todos pensamos que quien lo pusiera allí tal vez lo hizo por amor a la belleza. La historia casi acaba aquí. No hubo más descubrimientos notables en Sión acerca de aquella civilización. Habían dejado su rastro de monumentos de una envergadura descomunal, junto con otros de tamaño más modesto, pero no encontramos traza alguna de su sociedad.
Ni edificios, ni carreteras, ni terrenos manipulados, ni siquiera algún rastro de su increíble tecnología. Nada. En realidad, parecía como si hubiesen llegado a aquel planeta solamente para decorarlo con esos pináculos de piedra. Llegaron de allende las estrellas, llenaron la superficie del planeta de ornamentos y se marcharon. Ese parecía haber sido su proceder. Dije que casi acaba aquí la historia, pero no fue en Sion donde vimos la obra de aquellos seres por última vez. En los siguientes años, en al menos 1 millar de mundos, descubrimos elementos semejantes. Diferían en la geometría y en la disposición, siempre regular, aunque no siempre siguiendo aquel patrón de dodecaedro más icosaedro. Sin embargo, no cabía la menor duda de que era obra de las mismas criaturas. Habían navegado por el cosmos dejando pequeñas joyas en los distintos sistemas estelares que cruzaban. Por eso, por la delicadeza y precisión con la que moldeaban y adornaban los planetas, nosotros les llamamos los orfebres.